se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Gracias, hermano. Vamos a tener la palabra. Señor, en esta hora vamos a agradecidos porque sin duda hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tu misericordia sigue siendo para con cada uno de nosotros. Dice tu palabra que por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Vamos a abrir tu palabra. Señor, pedimos que tú nos enseñes en esta hora y que lo que aprendamos lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Bendice a cada uno de mis hermanos que me escuchan en esta hora, que al igual que a mí, Señor, nos des de tu Espíritu Santo, que nos llenes de Él y que sobre todas las cosas nos puedas unir más como pueblo, para que cuando tú vengas, Señor, podamos estar unidos y podamos extender nuestras manos hacia el cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Alabado y glorificado seas, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Condúcenos pues en esta hora, en el estudio que vamos a tener, que seas tú hablando, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a tener un estudio acerca de lo que el pueblo de Israel, cuál fue el motivo por el cual Dios había llamado al pueblo de Israel, cómo es que Dios lo llamó. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo les preguntaría en esta hora, ¿qué significa ser una nación santa? Hermanos, una nación santa es una nación que fue escogida, que fue apartada para el servicio a Dios. Eso también implica limpieza de corazón, que se refleja en buenas conductas y en honra a Dios. De ahí que el pueblo de Israel, Dios lo eligiera, y también Dios nos dice: ustedes, a nosotros los que hemos sido llamados en este tiempo, dice, y ustedes también tienen que ser santos, porque yo soy santo. Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomios 4:1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los escuchéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y sigue diciendo: no añadiréis a la palabra
que yo os mando, ni disminuiréis de ella, porque guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en el libro de Mateo 5:17 al 20 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y de acuerdo a Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni le quitarás. Y en Apocalipsis 14:12 dice las Sagradas Escrituras que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Luego en el versículo 5 y 9 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Y me detengo ahí. Dice que si nosotros, hermanos, guardamos los mandamientos de Dios, su santa ley, y la ponemos por obra, dice que el hacer esto será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y cuando los que ven, las que los miren, dirán entonces: este pueblo, dice, ante los ojos de los pueblos, dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y en el libro Evangelismo, página 168, dice: ni una jota, ni una tilde de esta ley ha de perder su fuerza, sino que sostiene su obligatoriedad para cada alma hasta el tiempo del fin. Cuando la ley de Dios es anulada, cuando el mundo cristiano se una con los católicos y mundanos para anular el efecto de los mandamientos de Dios, entonces el pueblo elegido del Señor se levantará para defender la ley de Jehová. Hermanos, Dios nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros, y lo acabamos de leer aquí, de acuerdo a la sierva del Señor, nos ha puesto para restaurar portillos, para restaurar calzadas y andar por ellas. En otras palabras, para revivir la fe de los antiguos. Dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo es esta? Nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas
que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En otras palabras, Dios en nuestro tiempo y en el tiempo de Israel les mandó que guardaran los mandamientos, que los pusieran por obra y que los enseñaran a sus hijos y que les enseñaran a los nietos a guardar la ley de Dios y a guardar y poner por obra sus estatutos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores que tú y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, los destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellos misericordia, y no emparentarás con ellos. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y esta palabra, hermanos, lo que acabamos de leer, me pone a pensar. ¿Por qué dice Dios que ¿por qué dice Dios que nos va a destruir pronto? ¿Por qué Dios va a destruir? Porque no hacemos, no escuchamos y no ponemos por obra lo que Dios nos ha dejado escrito. Porque no obedecemos a los mandatos que Dios nos ha dejado. Dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraré sus estatuas, y destruiré sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y luego Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué podemos aprender de la historia de Israel pasada? Donde Dios les dio mandamientos y estatutos, donde Dios les decía que los guardaran, que los pusieran por obra, que los enseñaran a sus hijos, que los enseñaran hasta la 3ª generación, para que siguiera la línea, para que no perdieran el conocimiento de Jehová. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Dice que hicieron alianzas con los pueblos a los cuales Dios les había dicho que no entraran en alianzas con ellos, que no
se unieran a través de alianzas humanas. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel nuevamente desobedeció a Dios y por eso Dios los desechó, hermanos. Bajo el gobierno de David, el pueblo de Israel ganó poder y rectitud al obedecer la ley de Dios. En otras palabras, cuando obedecieron a Dios, tuvieron poder, eran hombres rectos. ¿Por qué? Porque obedecían la ley de Dios. Sigue diciendo, pero los reyes siguientes procuraron ensalzarse a sí mismos. Se atribuyeron la gloria por la grandeza del reino, olvidándose de cuán completamente dependían de Dios. Se consideraron sabios e independientes debido a los honores que les atribuían o que les atributaban hombres falibles y descarriados. Se volvieron corruptos e inmorales y se rebelaron contra el Señor, apartándose de Él para adorar a los ídolos. Dios les toleró mucho tiempo y con frecuencia los llamaba al arrepentimiento, pero se negaron a escuchar y al fin Dios se manifestó por medio de castigos para mostrarles cuán débiles eran sin Él. Vio que estaban decididos a hacer su propia voluntad y los entregó en las manos de sus enemigos, los cuales saquearon su país y llevaron cautivo al pueblo. Las alianzas de los israelitas con sus vecinos paganos resultaron en pérdida de su identidad como pueblo peculiar de Dios. Y hermanos, como pueblo adventista, parece que estamos repitiendo la misma historia que pasó con Israel. El fracaso de Israel fue, como lo acabamos de leer, que se hicieron autosuficientes, que miraron que les estaba yendo bien cuando estaban obedeciendo a Dios, Dios los prosperó, Dios les dio de mucha riqueza, pero al verse rodeado de todo eso, se volvieron independientes, se volvieron, dice ahí, inmorales y corruptos. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios a un lado, porque no pusieron más por obra los mandamientos de Dios y sus estatutos. Y ahora, hermanos, como pueblo adventista parece que estamos repitiendo la misma historia. Dios nos ha dado muchos privilegios. Dios nos ha colmado, ahora sí como al pueblo de Israel le dio muchas riquezas en diferentes maneras, pongámoslo así. Y el pueblo de Dios ha sido favorecido. Tenemos la verdad y a veces nos jactamos de eso. No, sí, somos el pueblo adventista y tenemos la verdad, pero también dice la palabra del Señor que aquel que se le dio mucho, también se le va a demandar mucho. Y como pueblo de Dios, como pueblo adventista, Dios nos va a demandar del conocimiento, de la luz que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros líderes? Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron el pueblo de Israel antiguo. Están haciendo alianzas con los vecinos. Y de hecho cada uno de nosotros sabemos cuáles son las alianzas que el pueblo de Dios, que la iglesia adventista está haciendo
con los pueblos, con los vecinos. ¿Y qué va a resultar? ¿Cuál va a ser el resultado de esas alianzas con los que no creen a Dios? El resultado dice que va a ser, vamos a perder nuestra identidad como pueblo peculiar de Dios. Antes, en lo antiguo, yo me acuerdo que se conocía a un adventista porque siempre cargaba su Biblia, siempre cargaba su espíritu de profecía, sus libritos rojos. Pero ahora, los adventistas parece que o nos hemos olvidado de eso. No, que no prediques de esos libros. No, que no prediques de esto. No, que no prediques de aquello. O sea, en otras palabras, están o estamos dejando a Dios a un lado. Y como decía el mensaje del tercer ángel, dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en Apocalipsis dice, y la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Pero no hables de eso, no hables de aquello. En otras palabras, nos están diciendo lo que se debe y no se debe de predicar. Pero hermanos, Dios nos ha llamado para que le demos a la trompeta el sonido certero, para que le digamos al pueblo de Israel su pecado. Su asociación con los mundanos, sigue diciendo la sierva del Señor, les hizo perder su primer amor y su celo por el servicio a Dios. Las ventajas por las cuales se vendieron muchas almas. Lo que le sucedió a Israel le pasará a todos los que vayan al mundo en busca de poder. Y ahora yo les preguntaría a ustedes, hermanos, ¿cómo es que nosotros vamos al mundo en busca de poder? Hermanos, yo pienso que cada uno de nosotros nos ha pasado más de una vez. Salimos tan apresurados o nos levantamos un poco tarde y salimos tan apresurados a trabajar. Hay que seguir buscando el sustento de cada día. Y nos olvidamos o no tenemos tiempo para tener el culto matutino. Y a veces ni siquiera nos acordamos de hacer el culto vespertino. ¿Todo por qué? Porque andamos buscando cómo sobrevivir. Ya no es para hacer riqueza, sino cómo sobrevivir. Y entonces dice que nos va a pasar lo que a Israel antiguo. Dice que Israel antiguo se apartó del Dios viviente. Los que rechazan a aquel que es poderoso y fuente de toda fortaleza y se asocian con los del mundo para depender de ellos, quedan débiles en poder moral como lo son aquellos en quienes ellos confían. Dios se presenta con ruegos y promesas a los que están cometiendo faltas. Y no sé si ustedes se acuerdan de cuando en el libro de Apocalipsis Dios habla acerca de la iglesia de la Odisea y se presenta a Jesús tocando a la puerta del corazón. ¿Por qué está tocando Jesús a la puerta del corazón? ¿No se supone que debería estar dentro de nosotros porque nos llamamos gente que conoce a Dios, gente que profesa una verdad, gente que profesa la verdad y el evangelio de Dios? ¿Por qué se nos presenta a Jesús tocando a la puerta de nuestro corazón? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque con nuestra manera de vivir, con nuestro apresuramiento, hemos ido dejando o hemos ido sacando a Jesús
poco a poco de nuestras vidas. Y por eso Jesús se presenta tocando a la puerta de cada corazón. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si a alguien o si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, qué Dios tan grande nosotros tenemos, que aún así con nuestros desprecios que le hacemos, aún sigue llamándonos con lazos de amor para que nos volvamos a Él. Aún sigue llamando a la puerta de nuestro corazón para que nos acerquemos delante de Él. Dios, el deseo de Dios siempre ha sido querer estar con sus hijos. Pero hermanos, somos nosotros los que nos retiramos de Dios. Somos nosotros. Pero todavía Él sigue llamándonos al arrepentimiento. Pero no será por mucho tiempo, hermanos. Por eso dice el libro de Isaías que debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y nos dice y nos da una recomendación, que debemos dejar nuestros pecados, que debemos de dejar nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros nos conocemos, cómo somos, qué pensamos, qué hablamos. Y hasta lo más íntimo de nosotros Dios nos conoce. Y Dios en esta hora nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando a que le busquemos, a que abramos nuestro corazón y que limpiemos nuestras almas de todo aquello que nos separa de Dios. Porque Dios, como vuelvo y repito, el deseo de Él es estar con nosotros. Dios, vuelvo a leer, Dios se presenta con ruegos y promesas a los que están cometiendo faltas. Trata de mostrarles sus errores y de llevarlos al arrepentimiento. Pero si se niegan a humillar su corazón delante de Él, si se esfuerza por ensalzarse por sobre Él, tiene que manifestárseles por medio de castigos. No se aceptará de parte de los que insisten en deshonrar a Dios, apoyándose en el brazo del poder del mundo, ninguna apariencia de estar cerca de Dios, ni ninguna afirmación de que hay unidad con Él. Esto lo leí en el Review and Herald 408-1904. Y el libro de Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. En que andamos en camino no bueno, dice la Sagrada Escritura del profeta Isaías, y andamos en nuestros propios pensamientos. Y Ezequiel 12:2 dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y como les expliqué hace un rato, Dios sigue teniendo los brazos abiertos, llamándonos al arrepentimiento. Aquí Isaías lo pone de esa manera, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Dios, mientras haya misericordia, todavía tenemos la oportunidad de buscarle, todavía tenemos la oportunidad de acercarnos a Él.
Y como yo lo dije hace rato, pero no será por mucho tiempo, porque la gracia, la puerta de la gracia, poco a poco se está cerrando, porque el ángel, el Espíritu Santo de Dios, poco a poco se está retirando de la tierra. Y dice la sierva del Señor que cuando eso suceda, entonces Dios dejará que Satanás haga lo que tiene que hacer con los que no están sellados. Hermanos, ahorita estamos siendo sellados. Ahorita estamos, cada uno de nosotros, decidiendo, o es el momento de decisión. ¿Qué hago? O elijo a Dios como mi Señor y Salvador, o elijo al otro. Aquí no hay términos medios. O servimos a Dios, o servimos al enemigo. En alguno de los dos bandos vamos a estar. Pero el deseo de Dios es que estemos con Él, y por eso nos sigue llamando, por eso nos sigue extendiendo sus manos de misericordia para que nos volvamos a Él. Pero si no nos acercamos, si no nos volvemos a Dios, nos va a pasar exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel, que fueron desechados. Y entonces Dios se buscó a otros. Y de la misma manera va a pasar con nosotros. Si no obedecemos, si no regresamos a Dios mientras haya tiempo, Dios se va a buscar a alguien que cumpla lo que nosotros no hemos hecho. Si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en el lugar que le fue señalado como depositario de la verdad sagrada y eterna que debía llegar al mundo pagano, Jerusalén habría permanecido hasta hoy. Pero los israelitas fueron rebeldes, y cuando Dios hubo hecho todo lo que Él podía hacer, hasta el punto de enviar a su Hijo unigénito, ellos ignoraron de tal manera las Escrituras y el poder de Dios, que rechazaron la única ayuda que podría hacerlos salvos de la ruina. Este es el heredero, dijeron, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Se acuerdan de la parábola que el Señor Jesús contó? Cuando dice que el padre de familia puso o dio una heredad a unos trabajadores para que la labraran, y entonces manda a los siervos para que reciban los frutos de lo que ellos, con lo que respondía a él. Y cuando vieron a los siervos, los mataron. Pero ¿qué dijo el padre de familia? Entonces voy a mandar a mi hijo. Tal vez cuando vean a mi hijo, van a tener respeto por él. Pero no pasó así. Cuando vieron al hijo, fue cuando ellos dijeron esto que acabé de leer. Ahí viene el heredero. Vayamos, matémosle y apoderémonos de su heredad. Hermanos, Dios hizo ya todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Dios ya dio todo. Ahora yo les preguntaría, ¿estamos nosotros también dando todo? Dios no acepta 99.9% de lealtad. Dios acepta el 100% de lealtad. O no quiere nada. O todo o nada. Por eso, hermanos, es el momento de que analicemos nuestras vidas. Y si no hay santidad en nosotros, es momento todavía, mientras haya gracia, todavía podemos
llegar a ser perfectos. Como dice Dios, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Todavía podemos llegar a la perfección, no por nosotros, sino por la gracia de Jesús. Porque Jesús es el que nos da las fuerzas para poder hacer lo que humanamente nosotros no podemos hacer. Porque humanamente, hermanos, nosotros no tenemos esa inclinación de buscar a Dios. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios es el que nos sigue guiando hacia el arrepentimiento. Y es por eso que nos sigue dando la oportunidad de que le busquemos mientras puede ser hallado. Dios escogió a Israel para que fuera una luz para los gentiles, para que los hiciera retornar a su lealtad. Pero Israel mismo quedó cegado ante la luz y sordo ante los mensajes enviados para abrirles el entendimiento. Imagínense qué tan ciegos estaba el pueblo de Israel, que Dios les mandaba profeta tras profeta, les mandaba mensajeros, porque el deseo de Dios era restaurarlos, el deseo de Dios era ganarlos para Él, pero ellos lo rechazaron. Pero ellos hicieron exactamente lo que los de la parábola, mataron al Hijo de Dios. Y nosotros, diría yo, ¿cómo hubiéramos actuado si hubiéramos estado en esos tiempos? Es hora, hermanos, de que nos volvamos a Dios. Y si no hemos hecho lo que es correcto delante de Dios, es hora de retornar nuestro camino y volvernos a Dios. Porque Dios no desecha a aquel que viene a Él. Por eso, mis hermanos, en esta hora, mi deseo y oración es que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida. Y si hemos fallado, y si hemos hecho lo malo delante de Dios, todavía tenemos gracia para ser perdonados. Y al ser perdonados, hermanos, tendremos una nueva oportunidad para mirar a Jesús como realmente Jesús es. Mirar su gloria es mirar su carácter. Y que nuestro carácter pueda ser transformado. Porque acordémonos, hermanos, que lo único que llevaremos de esta tierra al cielo será nuestro carácter. Y es hora de que pidamos a Dios que nos dé fuerzas para seguir contemplando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, colgado en esa cruz, y que pueda quebrar nuestros corazones de piedra y podamos tener corazones que sean sensibles a la voz del Espíritu Santo, y que contemplando a Jesús cada día, a cada momento, podamos ser transformados y de esa manera poder ser hechos idóneos para heredar la vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es mi deseo y oración en esta noche. Bueno, hermano Mario, muchas gracias. Tremenda exhortación para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra en esta noche, queridos hermanos. Y que realmente, como dijo nuestro hermano, que volvamos al Señor con un corazón quebrantado y humillarnos delante del Señor.
Gracias, hermano, le agradecemos mucho por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias. Si nos lleva en oración y terminamos la temática de esta noche. Claro que sí, hermano. No, Amén, hermano. Amén, amén. Señor, en esta hora, agradecidos estamos contigo, Señor, porque nos has hablado a través del Espíritu de profecía y nos has hablado a través de tu palabra. Señor, abre nuestros corazones para que podamos permitir que tu Santo Espíritu quebrante esos corazones de piedra, Señor, y los haga sensible a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que nos ayude, Señor, a buscarte, como dice el libro de Isaías, mientras todavía puede ser hallado, Señor. Señor, ya vienes pronto. Todo lo que está ocurriendo en el mundo nos indica a grandes voces de que ya estás listo, casi a las puertas, Señor. Mientras haya gracia, Señor, ayúdanos a aferrarnos en tus brazos, Señor, y a decir como Jacob, no te soltaré hasta que no me bendigas. Señor, bendícenos, danos de tu Espíritu, que tu Santo Espíritu nos ayude a mirar al Cordero, que es Cristo Jesús, y a través de la contemplación nuestros caracteres puedan ser semejantes al de Él, Señor. Danos una noche de descanso, bendice a cada uno de mis hermanos, y Señor, que en tu bondad y misericordia nos puedas seguir dando la vida, Señor, para poder seguir, Señor, predicando de tu palabra. Danos, pues, la bendición, Señor, de despertarnos el día de mañana. En tu mano nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén.